Hay objetos que no deberían abrirse, no porque escondan algo peligroso, sino porque guardan verdades capaces de cambiarlo todo para siempre. La maleta siempre estuvo ahí, en el fondo del armario, cubierta de polvo y de años de silencio. Daniel la había visto desde niño cada vez que abría esa puerta por cualquier motivo, ya fuera buscando ropa o simplemente por curiosidad, y aunque nunca cambiaba de lugar, siempre parecía tener un peso distinto, como si guardara algo más que objetos olvidados. Una vez, cuando era pequeño, preguntó por ella. Su padre no levantó la voz ni mostró enojo, solo respondió con una firmeza tranquila que no admitía discusión. Esa maleta no se abre. No hubo explicación, no hubo más palabras, y sin embargo, eso bastó para que Daniel entendiera que había límites que no debía cruzar. Con el tiempo dejó de pensar en ello, o al menos eso creía, porque en el fondo siempre quedó esa sensación de que había algo ahí dentro que no encajaba con la vida que conocía. Su padre era un hombre sencillo, de esos que no llaman la atención pero que siempre están presentes. Trabajaba mucho, hablaba poco y cumplía con todo lo que hacía. No era cariñoso en exceso, pero tampoco distante. Simplemente era alguien que demostraba lo que sentía con acciones más que con palabras. Para Daniel, eso siempre fue suficiente, o al menos eso pensaba mientras crecía, aprendiendo a no hacer demasiadas preguntas y a aceptar las cosas tal como eran. Sin embargo, había momentos extraños, pequeños detalles que con el tiempo comenzaron a quedarse en su mente. Su padre a veces parecía ausente incluso estando en la misma habitación, como si una parte de él estuviera en otro lugar. Había días en los que se quedaba mirando al vacío, perdido en pensamientos que nunca compartía, y aunque Daniel lo notaba, nunca decía nada. Había aprendido desde muy joven que algunas cosas no se preguntan. Los años pasaron, la rutina continuó y Daniel creció hasta convertirse en adulto. Muchas cosas cambiaron con el tiempo, pero la maleta seguía ahí, exactamente en el mismo lugar, como si estuviera esperando a algo o a alguien. Nunca volvió a pensar seriamente en abrirla, no porque no quisiera, sino porque había aprendido a convivir con ese silencio sin cuestionarlo demasiado. Hasta que una madrugada todo cambió de golpe. La llamada fue breve, directa, sin rodeos. Un accidente. Y su padre ya no estaba. No hubo oportunidad de despedirse, no hubo última conversación ni palabras finales que dieran sentido a lo que estaba pasando. Solo quedó un vacío que llegó sin aviso y que se instaló en la casa como algo imposible de ignorar. El funeral pasó casi sin que Daniel pudiera procesarlo. Personas que apenas conocía aparecieron, dieron el pésame con miradas incómodas y se marcharon tan rápido como llegaron. Nadie habló demasiado, nadie explicó nada, y esa falta de respuestas empezó a incomodarlo más de lo que esperaba. Había algo en todo eso que no terminaba de encajar, pero en ese momento el dolor era más fuerte que cualquier duda. Cuando todo terminó, la casa quedó en silencio. No era un silencio normal, era uno pesado, constante, que parecía llenar cada rincón. Daniel caminaba por los espacios como si buscara algo que no podía nombrar, algo que sabía que faltaba pero que no lograba identificar. Todo seguía igual y al mismo tiempo nada se sentía igual. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama durante horas, hasta que finalmente se levantó y empezó a caminar sin rumbo por la casa. Sin darse cuenta, terminó frente al armario. Se quedó ahí unos segundos, mirándolo, sintiendo una extraña presión en el pecho, como si algo lo empujara a abrirlo. Cuando lo hizo, la vio. La maleta seguía ahí, intacta, como si hubiera estado esperando ese momento todo el tiempo. Recordó de inmediato las palabras de su padre, pero esta vez no había nadie para detenerlo. Se acercó lentamente, la tomó y notó que pesaba más de lo que imaginaba. La colocó sobre la cama con cuidado, se sentó frente a ella y permaneció unos segundos en silencio, como si aún tuviera la opción de arrepentirse. Pero no lo hizo. Abrió la maleta.
Dentro no encontró dinero ni objetos de valor, sino algo mucho más desconcertante. Fotografías. Muchas fotografías. Tomó la primera y sintió como algo dentro de él se detenía. Era su padre. Más joven, pero no estaba solo. A su lado había una mujer que nunca había visto y un niño que claramente no era él. Frunció el ceño, confundido, y tomó otra fotografía. Luego otra. Las mismas personas aparecían una y otra vez en distintos momentos. Celebraciones, viajes, abrazos. No eran imágenes casuales, eran recuerdos. Una vida completa capturada en papel. Una vida que su padre había tenido, sin él. La confusión comenzó a transformarse en algo más profundo, algo más difícil de procesar. Sus manos temblaban mientras revisaba cada imagen, intentando encontrar una explicación que no llegaba. Todo aquello no tenía sentido con lo que él creía conocer. Entonces encontró las cartas. Estaban ordenadas, cuidadosamente guardadas, como si alguien supiera que algún día serían leídas. Reconoció la letra de inmediato. Era de su padre. Dudó un momento antes de abrir una, pero la necesidad de entender fue más fuerte. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Las palabras parecieron pesar más de lo que deberían. Continuó leyendo, cada vez más rápido, como si temiera lo que pudiera encontrar, pero al mismo tiempo necesitara saberlo. Durante años tuve otra vida, no por falta de amor hacia ti, sino porque había cosas que no podía permitir que te alcanzaran. Daniel sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. No eres el único hijo que tengo. Se quedó inmóvil por un segundo que pareció eterno. Miró las fotografías otra vez y esta vez ya no había duda. Ese niño era su hermano. La carta continuaba y con cada línea todo se volvía más complejo. Hay personas que nunca debieron cruzarse en mi camino, personas peligrosas. Cuando entendí en lo que estaba metido, ya era demasiado tarde. Separarlos fue la única forma de mantenerlos a salvo. Daniel dejó de leer por un momento. La habitación se sentía distinta, más pequeña, más pesada. Todo lo que creía saber sobre su padre se estaba desmoronando frente a él. No era solo el hecho de tener otra familia, era todo lo que implicaba. Las mentiras, los silencios, las decisiones que nunca entendió. Y aún así, había algo más fuerte que el enojo creciendo dentro de él. La necesidad de saber la verdad. Buscó dentro de la maleta una vez más y encontró un papel distinto. No era una carta larga, solo una dirección escrita con la misma letra y una frase breve debajo. Si quieres entender todo, ve. Daniel sostuvo ese papel durante varios minutos. Sabía lo que significaba. Sabía que no habría vuelta atrás si decidía seguir ese camino. Podía cerrar la maleta, guardar todo y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Podía ignorar lo que acababa de descubrir. O podía enfrentar la verdad. Pero en el fondo ya lo sabía. No podía quedarse con la duda. Porque hay secretos que, una vez que los descubres, ya no te dejan vivir en paz. Y esa maleta no solo había cambiado lo que pensaba de su padre, había cambiado quién era él. Días después, estaba frente a una casa que no conocía. No era muy diferente a la suya, pero había algo en ella que lo hacía sentir fuera de lugar. Respiró profundo antes de tocar la puerta, como si necesitara reunir el valor para enfrentar lo que había al otro lado. La puerta se abrió. Un joven lo miró. Y por un segundo, Daniel sintió algo extraño. No fue inmediato, no fue evidente, pero estaba ahí. Algo en su mirada, en sus rasgos, en la forma en que fruncía el ceño. ¿Sí?, preguntó el joven. Daniel dudó, pero no retrocedió. Creo que somos familia. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más tenso, más real. El joven lo observó unos segundos más antes de hacerse a un lado. «Pasa».
El interior de la casa era sencillo. Daniel entró con cautela, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la vida que conocía. «Me llamo Andrés», dijo el joven. «¿Daniel?». Se miraron por unos segundos. «Encontré esto», dijo Daniel, sacando algunas fotos. «No sabía que existías». Andrés bajó la mirada a las imágenes. «Yo sí sabía que existías». Daniel sintió un golpe seco en el pecho. «¿Qué?». «Mi mamá me lo dijo hace años, que él tenía otro hijo, pero nunca quiso decir más». Daniel no supo qué responder. «Murió hace 3 años», añadió Andrés con calma. «Después de eso, él venía menos». Daniel procesó la información en silencio. ¿Sabías a qué se dedicaba? Andrés negó ligeramente. Nunca lo explicó del todo, solo decía que había gente peligrosa involucrada. Un ruido afuera los hizo voltear. Un coche detenido. Demasiado tiempo. Ambos se quedaron en silencio. ¿Es normal?, preguntó Daniel. No. El ambiente cambió al instante. Andrés caminó hacia un cajón y sacó una pequeña caja metálica. La abrió y dentro había un teléfono viejo. «Esto lo dejó aquí», dijo. «Dijo que si algo pasaba, lo usaríamos». Lo tomó. La pantalla se encendió. Un solo mensaje. «Corre». Ambos se miraron, y en ese momento lo entendieron. La historia de su padre no había terminado. Apenas estaba comenzando. El coche afuera seguía ahí, esperando. Y por primera vez, Daniel sintió que la verdad que tanto buscaba podía costarle mucho más de lo que imaginaba. Daniel no apartaba la mirada del teléfono. La palabra seguía ahí, fija en la pantalla, simple y directa. «Corre». No había contexto, no había explicación, y sin embargo, el mensaje decía más de lo que cualquier carta podría haber dicho. Andrés fue el primero en reaccionar. Se acercó a la ventana con cuidado, apenas lo suficiente para mirar hacia la calle sin exponerse demasiado. El coche seguía ahí, detenido, con las luces apagadas, como si esperara el momento adecuado para moverse. «No es normal», dijo en voz baja, sin apartar la vista. Daniel sintió como la tensión le subía por el cuerpo. Todo había cambiado demasiado rápido. Horas antes estaba intentando entender la vida de su padre y ahora estaba dentro de algo que claramente no había terminado con su muerte. «Tenemos que irnos», añadió Andrés, girándose hacia él. «Si ese mensaje está aquí, es porque él sabía que esto podía pasar». Daniel dudó apenas un segundo, pero fue suficiente para entender que no tenía otra opción. Tomó el teléfono, las cartas más importantes y guardó todo lo que pudo en la maleta. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero tenía claro que no podía dejar nada atrás. Salieron por la parte trasera de la casa. El aire de la noche se sentía más frío de lo normal, o tal vez era la sensación constante de estar siendo observados. Caminaron rápido, sin hablar, evitando hacer ruido. Cada paso parecía más pesado que el anterior. No se detuvieron hasta llegar a varias calles de distancia. «¿A dónde vamos?», preguntó Daniel finalmente, intentando recuperar el aliento. Andrés negó con la cabeza. «No lo sé, pero hay un lugar. Mi mamá lo mencionó una vez. Nunca me dijo exactamente qué era, pero dijo que si algo pasaba, ese sería el único sitio donde podríamos encontrar respuestas». Daniel lo miró. «¿Y dónde está?». Andrés dudó. «No estoy seguro, pero creo que está relacionado con esto». Sacó de su bolsillo un papel doblado que Daniel no había visto antes. Lo abrió con cuidado. Era un mapa simple, hecho a mano, con una dirección marcada y varios símbolos alrededor. Daniel lo observó en silencio. ¿Esto también lo dejó él? «No», respondió Andrés. «Esto lo guardaba mi mamá. Nunca me dejó tocarlo, pero lo encontré después de que murió». El silencio entre ambos fue breve, pero suficiente para entender que todo estaba conectado. «Entonces vamos», dijo Daniel con decisión. El camino fue largo. Caminaron durante casi 1 hora, atravesando calles cada vez más vacías, zonas donde la luz era escasa y el ambiente se sentía distinto. No era solo oscuridad,
Era esa sensación incómoda de estar entrando en un lugar donde no deberías estar. Finalmente llegaron. Era un edificio antiguo, casi abandonado, con ventanas cubiertas y una puerta metálica que parecía no haberse abierto en años. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Daniel. Andrés miró el mapa y luego la entrada. Sí, tiene que ser. Se acercaron con cautela. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Andrés empujó lentamente y el metal chirrió al moverse, rompiendo el silencio de la noche. Entraron. El interior estaba oscuro, cubierto de polvo, con muebles viejos y papeles tirados por todas partes. Parecía un lugar olvidado, pero había algo en el ambiente que no encajaba con el abandono total. «Esto no es solo un edificio», murmuró Daniel. Andrés avanzó unos pasos. No, esto era un punto de encuentro. Daniel frunció el ceño. ¿De quién? Antes de que Andrés pudiera responder, un ruido los detuvo. Pasos, en la parte superior. Ambos se quedaron inmóviles. «No estamos solos», susurró Andrés. El corazón de Daniel empezó a latir con fuerza. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera usar, cualquier cosa. El lugar estaba lleno de objetos viejos, pero nada realmente útil. Los pasos se acercaban, lentos, controlados, como si quien estuviera arriba supiera exactamente dónde estaban. «Tenemos que salir», dijo Daniel en voz baja. Pero ya era tarde. Una figura apareció en la parte superior de las escaleras. No se movía, solo observaba. La luz era demasiado baja para ver su rostro con claridad, pero había algo en su postura que dejaba claro que no era alguien perdido. Era alguien que los estaba esperando. Daniel sintió cómo el cuerpo se le tensaba. «¿Quién eres?», preguntó intentando mantener la voz firme. La figura no respondió de inmediato. Bajó un escalón, luego otro. Cada paso resonaba en el lugar vacío. «Llegaron más rápido de lo que esperaba», dijo finalmente. La voz era tranquila, demasiado tranquila. Andrés dio un paso atrás. «¿Nos estabas esperando?». La figura se detuvo a mitad de las escaleras. «A ustedes, no exactamente». Daniel entrecerró los ojos. Entonces, ¿a quién? Hubo un breve silencio. A él. El aire se volvió más pesado. Daniel sintió que todo encajaba y al mismo tiempo nada tenía sentido. «Está muerto», dijo. La figura inclinó ligeramente la cabeza. «Eso es lo que ustedes creen». El silencio que siguió fue absoluto. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué significa eso?». La figura dio un paso más, entrando un poco en la luz. «Significa que la historia que conocen está incompleta». Andrés apretó los puños. «¿Quién eres?». La figura lo miró directamente. «Alguien que trabajó con su padre». Daniel sintió que el mundo volvía a moverse bajo sus pies. «Entonces dime la verdad», exigió. «Todo». La figura lo observó unos segundos, como evaluándolo. «La verdad tiene un precio». Daniel no apartó la mirada. «Ya lo estamos pagando». Por primera vez, la figura pareció considerar la respuesta. Luego bajó el último escalón. «Su padre no era solo alguien metido en problemas», dijo. «Era parte de algo mucho más grande, algo que no desaparece con su muerte». Daniel sintió cómo el pulso le retumbaba en los oídos. «¿Qué cosa?». La figura dudó apenas un instante. «Una red». La palabra quedó flotando en el aire. Personas con poder, información y enemigos en todas partes. Su padre intentó salir, pero nadie sale realmente. Andrés dio un paso al frente. «¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?». La figura lo miró con una expresión que no era del todo dura, pero tampoco tranquila. «Todo». El silencio volvió. «Porque ustedes son lo que él dejó atrás». Daniel apretó la mandíbula. «Entonces, dinos qué hacer».
La figura lo observó fijamente. Correr fue solo el principio. Y en ese momento, Daniel entendió algo que lo dejó sin aliento. La maleta no había sido el final de una historia. Había sido el inicio. Y ahora, ya no había vuelta atrás. El silencio dentro del edificio era distinto ahora, más denso, como si cada palabra hubiera dejado algo suspendido en el aire. Daniel no apartaba la mirada de aquel hombre, intentando encontrar en su expresión alguna señal de mentira, pero lo único que veía era calma, una calma que no encajaba con todo lo que estaba ocurriendo. Si mi padre estaba metido en algo así, dijo finalmente, sintiendo cómo cada palabra pesaba más de lo normal. Entonces, ¿por qué ocultarlo de esa manera? El hombre lo observó durante unos segundos antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto debía decir y cuánto no. Porque ustedes no eran parte de su mundo, eran lo único que quería mantener fuera de él. Andrés apretó los puños. ¿Y crees que lo logró?, preguntó con cierta rabia contenida. Míranos ahora. El hombre no respondió de inmediato. Bajó la mirada un instante como si reconociera algo en esas palabras. Lo intentó, dijo al fin, más de lo que ustedes creen. Daniel sintió un nudo en el pecho. Por primera vez desde que todo comenzó, la imagen de su padre no era solo la de alguien que ocultó cosas, sino la de alguien que cargó con ellas solo. Entonces, dinos todo, insistió. Ya no tiene sentido seguir ocultando nada. El hombre asintió lentamente y comenzó a caminar hacia una mesa cubierta de polvo. Apartó algunos papeles y sacó una carpeta vieja, gastada por el tiempo. Su padre no solo formaba parte de esa red, también intentó destruirla desde dentro. Las palabras cayeron como un golpe seco. Daniel y Andrés se miraron. ¿Qué?, preguntó Daniel sin poder ocultar la sorpresa. Cuando entendió lo que realmente era, cuando vio hasta dónde llegaban, intentó salir, pero salir no era una opción, así que hizo lo único que podía hacer: quedarse y empezar a romperla poco a poco. Daniel sintió cómo todo dentro de él cambiaba de lugar. Entonces, ¿todo esto? Era parte de eso, continuó el hombre. Las cartas, las fotos, incluso la maleta, no eran solo recuerdos, eran piezas, pistas, un camino. Andrés frunció el ceño. ¿Un camino hacia qué? El hombre levantó la mirada. Hacia la verdad completa. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era incertidumbre, era comprensión. Daniel pensó en cada momento, en cada silencio de su padre, en cada mirada perdida que nunca entendió. Todo empezaba a tener sentido, aunque ese sentido doliera. ¿Y ahora qué?, preguntó. El hombre respiró hondo. Ahora ustedes tienen algo que nadie más tiene, la historia completa, o al menos lo suficiente para terminar lo que él empezó. Daniel sintió una mezcla extraña de miedo y determinación. ¿Terminarlo? Exponerlos, dijo el hombre con firmeza. Sacar todo a la luz. Eso es lo único que realmente los debilita. Andrés dio un paso adelante. ¿Y crees que podemos hacer eso? El hombre lo miró fijamente. No sé si pueden, pero sé que son los únicos que deberían intentarlo. El peso de esas palabras cayó sobre ambos. No era solo una decisión, era una responsabilidad. Daniel bajó la mirada por un momento, recordando la maleta, las cartas, la dirección, el mensaje. Todo había sido una cadena de decisiones que lo habían llevado hasta ahí. Y ahora entendía algo que antes no podía ver. Su padre no había ocultado la verdad por cobardía, la había ocultado por amor. Levantó la mirada. Entonces lo vamos a hacer. Andrés lo miró, sorprendido. ¿Estás seguro? Daniel asintió, con una determinación que no tenía antes. Si él arriesgó todo para protegernos,
Lo mínimo que podemos hacer es terminar lo que empezó. El hombre los observó en silencio, como si evaluara esa decisión. Finalmente, asintió. Entonces no hay tiempo que perder. Pero antes de moverse, Daniel se quedó quieto un segundo más. Algo dentro de él necesitaba cerrar un ciclo. Toda mi vida pensé que mi padre me ocultaba cosas porque no confiaba en mí, dijo, casi en voz baja. Pero ahora entiendo que no era falta de confianza, era miedo a perderme. El hombre no respondió. No hacía falta. Daniel respiró profundo. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. Porque la verdad no siempre llega para destruirte. A veces llega para mostrarte quién eras y quién puedes llegar a ser. Caminaron hacia la salida juntos, sabiendo que lo que venía no sería fácil, pero también sabiendo que ya no estaban huyendo. Por primera vez desde que todo comenzó, estaban avanzando. Porque hay secretos que destruyen vidas, pero hay otros que las transforman. Y Daniel entendió, al final, que la maleta nunca fue una carga, fue una herencia, no de mentiras, sino de decisiones. Y ahora era su turno de decidir qué hacer con la verdad. A veces la verdad no te rompe, te revela quién realmente eres. Mi padre no me mintió, solo hizo lo imposible para protegerme. No todos los secretos son mentiras, algunos son sacrificios. Si descubrieras que toda tu vida fue una mentira, seguirías buscando la verdad. Hay verdades que duelen, pero ignorarlas cuesta mucho más. No todos los secretos son mentiras, algunos son sacrificios. Tú habrías abierto la maleta. Si te gusta mi contenido, deja tu like, comenta, comparte y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba nuevo contenido.